Listo, entonces en esta parte de programación lineal, como les decía aquí, vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo llegamos hasta acá y qué continuaría pues en ese camino, ¿cierto? Entonces por eso les estaba mostrando que inicialmente nosotros en matemáticas aprendimos, por ejemplo, que es una ecuación lineal, ¿sí? Donde tenemos entonces una incógnita y necesitamos resolver esa expresión o encontrar el valor de esa incógnita para que esta expresión sea verdadera, porque dice que hay una igualdad, ¿cierto? Que hay una igualdad. Entonces aquí con transposiciones de términos o despejando pues como la variable, encontramos que ese valor que hace que esto sea verdadero es 11, que dice que, pues, que x vale 11. Pero como les decía, eso es una ecuación lineal y eso es de las primeras cosas que aprendimos pues nosotros en matemática, ¿sí? Eso entonces se llaman unas estructuras aditivas o estructuras multiplicativas. Luego, un poquito más avanzadito, entonces trabajamos con unos que llaman sistemas de ecuaciones. Y entonces aquí en los sistemas de ecuaciones hay unas regularidades. Podemos encontrar sistemas de ecuaciones de 2 por 2, podemos encontrar sistemas de ecuaciones de 3 por 3 y así sucesivamente, pero son sistemas de ecuaciones que son cuadrados, ¿sí? Esos 2 por 2, 3 por 3 son sistemas de ecuaciones que son cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que en los sistemas de ecuaciones, si es de 2 por 2, entonces tenemos dos incógnitas y por lo tanto vamos a tener dos ecuaciones. Si es un sistema de 3 por 3, entonces vamos a tener 3 incógnitas y 3 ecuaciones y así sucesivamente. O sea, siempre tiene que haber la misma cantidad, o debe haber como mínimo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas para poder resolverse el sistema. Siempre van a encontrar la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? Entonces, un sistema de ecuaciones, a manera de ejemplo, podemos tener eso. Entonces, vamos a la ecuación aritmética. 2x más 3 es igual a 25, ¿sí? Y x, bueno, aquí voy a colocar más 3y. Miren que aquí ya aparece entonces otro valor. Más 3y igual a 25, ¿sí? Y acá, por ejemplo, voy a colocar que x menos 4y, y aquí el valor, bueno, va a ser diferente un poco porque la ecuación cambia, igual a 100, por ejemplo. Entonces ya en este caso es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Aquí tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son? X y Y. Y entonces en sistemas de ecuaciones ya uno encuentra una serie de métodos matemáticos para resolverlo, ¿sí? Métodos matemáticos para resolverlo. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar hacer una gráfica, y entonces si la gráfica se nos debe de comportar, básicamente tiene esos comportamientos. Lo ideal es que nos suceda algo así, ¿sí? Que las gráficas bueno, aquí. Lo ideal es que suceda esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto sería la solución al sistema de ecuaciones. O sea, esto puesto en un plano cartesiano, entonces este punto representa un valor para x y un valor para y. Entonces ese sería ese punto de lo que uno llamaría pues como la solución, ¿sí? Cuando uno grafica. Pero a veces cuando uno hace el método gráfico uno se da cuenta entonces que se comportan de esa siguiente manera, que son paralelas, horizontal, vertical o de forma oblicua, ¿sí? O que cuando uno las traza se comportan de esa manera. ¿Sí? Entonces cuando nos pasa esto, por ejemplo, quiere decir entonces que las dos líneas, por más que se prolonguen, no van a chocarse, no van a cruzarse. Entonces la ecuación no tendría solución. Eso pasa en este caso. Pero si nos sucede esto, ¿cierto? Entonces quiere decir entonces que no hay una única solución, o sea, no hay un solo punto de corte, o sea, se tocan en muchos puntos, o de puntos infinitos. Entonces el sistema de ecuaciones tendría infinitas soluciones. Esas son situaciones que nos pueden presentarse cuando tenemos un sistema de ecuación. Como le dije, lo ideal es que se presente ese caso, pero nos puede pasar cualquiera de estas tres situaciones: que tenga única solución, que no tenga solución
o que tenga solución, pero las soluciones sean infinitas. ¿Cuándo sucede esto, por ejemplo? Cuando las ecuaciones son equivalentes. Entonces, por ejemplo, aquí, con la que tengo allá, 2x más 3y igual 25. Y coloco aquí otra que sea, por ejemplo, 4x, 4x más 6y igual a 50. ¿Qué observan ustedes en esas dos ecuaciones? ¿Qué regularidad, qué patrón ven ustedes allí en esas dos ecuaciones? Miren, si miramos aquí los valores, aquí tenemos 2x y aquí tenemos 4x, 3y y aquí está 6y, 25, 50. Entonces, si uno mira los valores de forma vertical, esta segunda es el doble de todo esto, ¿cierto? Es como si esta primera la hubiésemos multiplicado por 2. Entonces, claro, nos va a dar este resultado. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta ecuación que está aquí es esta misma. Entonces, cuando uno la vaya a graficar, se van a comportar así. O sea, se van a quedar las líneas montadas una sobre la otra, ¿sí? Entonces, allí es donde uno diría, eso tiene infinitas soluciones. Entonces, es una situación que es difícil de analizar. Porque en esto, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para analizar una situación particular, ¿sí? Eso nos sirve para analizar situaciones particulares. ¿Qué situaciones particulares? Por ejemplo, esto, ¿sí? Y ahora les voy a colocar entonces esto en contexto de palabras. Entonces, por ejemplo, aquí, supongamos que esta primera ecuación que tenemos aquí dice es que esto representa la ecuación para el cobro de la energía. Supongamos que esto es el cobro de la energía. Entonces, que esta X representa los kilovatios, ¿sí? Esta X representa los kilovatios que yo consumo en mi casa. Este 2 representa el valor fijo del kilovatio. Y este 3 es un cargo adicional que también es fijo. Normalmente en nuestros recibos de energía nosotros encontramos unos valores que son cargos adicionales y que son fijos, ¿cierto? Lo que uno llama el cargo básico. Consuma o no consuma, o si le van a cobrar esto. Entonces, por ejemplo, si no consumo nada, X sería 0. Mis kilovatios hora serían 0. Y 2 por 0 me daría 0 entonces aquí. O sea que yo tendría que pagar apenas el cargo básico. Supongamos 3 pesos. ¿Sí? Pero si me consumo 11 kilovatios, entonces sería a 11 kilovatios y cada uno vale 2 pesos, daría 22 más los 3 del básico, me van a dar 25. Miren, un ejemplo pues, como muy ilustrativo, ¿cierto? Pero más o menos de esa forma se expresaría pues como una ecuación lineal. Y eso es lo que hace esta materia, pasar de ese lenguaje natural a un lenguaje algebraico. ¿Sí? Ahora aquí, por ejemplo, esta situación que tenemos un sistema de ecuaciones, y es que, por ejemplo, mandamos a Dubán a hacer un mandado, y Dubán fue a hacer un mandado y compró café y azúcar, ¿cierto? Compró café y azúcar, compró 2 libras de café, 3 libras de azúcar y pagó 25 pesos, ¿cierto? Pero miren aquí algo en particular. Katia fue a la tienda, llevó cierta cantidad de café, devolvió, porque este menos indicaría pues que ella está devolviendo, devolvería cierta cantidad de azúcar, ¿cierto? Y entonces está pagando 100 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidades fueron las que se llevaron? ¿O cuánto vale entonces el café y el azúcar? ¿Cuánto le costó a Dubán? ¿Cuánto le costó entonces a Katia? Para que dieran entonces esos valores. Pero hay algo particular, y es que los valores del café y el azúcar en estas situaciones tienen que ser iguales para que se puedan cruzar aquí y encontrar pues como esa solución particular. ¿Sí? De eso entonces es lo que se abordaría pues como esa primera parte de lo que es la ecuaciones lineales. Pero en programación lineal tenemos más por abordar, ¿sí?
programación lineal entonces tenemos aquí más por abordar. ¿Y qué tenemos más por abordar entonces nosotros aquí? Entonces tenemos formas estándar de la programación lineal y algunas soluciones básicas de lo que es la programación lineal, ¿sí? Que vamos a abordar aquí unos conceptos básicos sobre lo que es la programación lineal. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok. Vamos bien, profe. Listo, bien. Entonces, mire, eso lo aprendimos nosotros en matemática básica, eso en álgebra lineal y todos los métodos que hay, ¿cierto? Entonces ahora sí menciono, no solamente está el gráfico, tenemos entonces otros métodos que son analíticos, ¿sí? Entonces está el de igualación, sustitución, reducción, método de Kramer, método de Gauss-Jordan, ¿cierto? Hay otros que llaman que método por determinante, básicamente es el mismo método de Kramer, ¿sí? Esos nos sirven a resolver sistemas de ecuaciones. Ahorita si nos da tiempo nos devolvemos acá y resolvemos esto para ver cuánto vale X y cuánto vale Y, que haga que esto sea verdadero, tanto aquí como acá. Bien, acá ya entonces en la programación lineal nos pasa algo, y es que vamos a encontrar situaciones en las que no vamos a tener un sistema de ecuaciones tan compacto como el que presentamos allá, dos ecuaciones, dos incógnitas. Acá podemos tener una sola ecuación y varias ecuaciones, 3, 4, 5 ecuaciones y dos incógnitas, ¿cierto? Entonces aquí ya hay unos parámetros a seguir que nos permitirían entonces a nosotros hablar de programación lineal, ¿sí? Acá por ejemplo, en esta, voy a ver un momentito, permítanme aquí uno encuentra un valor. Lo ideal es encontrar, ¿cierto? Que es lo que yo les dije aquí, encontrar un valor. En ese caso, para la ecuación lineal encontramos un valor para esa X, que es único. Acá en las ecuaciones lineales encontramos un valor tanto para X como para Y. Hay dos incógnitas. Pero cuando trabajamos programación lineal, encontramos nosotros un área, ¿sí? Un área para como solución. Y dentro de esa área, entonces ahí empieza pues como la inteligencia humana, ¿cierto? Pero también pues, se puede llevar hasta la artificial y de tomar la mejor decisión, ¿sí? La mejor decisión. ¿Y qué en ese caso aquí se refiere a la mejor decisión? Y es que el objetivo de esto siempre va a ser la optimización. ¿Sí? Les vamos a mirar aquí esta partecita. Oh, yo borro por acá esto. Listo, entonces para abordar pues como esta parte de la que es la programación lineal, entonces les voy a indicar aquí un recorrido corto teórico, ¿cierto? Pero, pues les mencionaba, el objetivo de la programación lineal siempre es optimizar. Y en una empresa, o en la vida real, en la vida cotidiana, nosotros ¿cómo optimizamos? Cuando minimizamos o cuando maximizamos. Esa es la manera de ser rentables de la parte de optimizar recursos, ¿cierto? Entonces minimizamos. ¿Qué podemos minimizar para tener entonces un óptimo rendimiento en una empresa? Minimizamos los gastos, los costos, ¿cierto? Minimizamos, por ejemplo, el personal, pero hay que saber minimizarlo para ser óptimos, porque no puede ser tampoco que minimicemos que nos lleve entonces a no producir, ¿cierto? ¿Qué cosa podemos entonces? Lo otro que podemos hacer es para optimizar, podemos entonces maximizar, ¿sí? ¿En qué tratamos de maximizar? La utilidad, la rentabilidad, ¿sí? Y todo eso trabajamos básicamente es en una función lineal que está sujeta entonces, aquí en este caso, esa función lineal está sujeta a restricciones. Esas restricciones pueden ser de igualdad o de desigualdad, pero fundamental, tienen que ser todas ellas lineales. Entonces, por ejemplo, para que hagamos una idea, tengamos una idea de esto, en un islero, creo que le llaman así a la persona que vende, que es el despachador en las estaciones de servicio de gasolina, ¿cierto? La persona que llena el tanque de gasolina de la moto, del carro, se llaman, creo que lo denominan isleros. Entonces un islero
tiene un turno, por ejemplo, de 8 horas. ¿Sí? Bueno, para esos hilos tienen turnos de 8 horas, por ejemplo. Entonces, digamos que una empresa, Duban, es dueña entonces de un punto de esos de abastecimiento de gasolina, y entonces tiene 3 islas en su punto. 3 islas. Cada isla tiene entonces 2 puntos de tanqueo. O sea, en total serían 6 puntos de tanqueo. Entonces, una pregunta que se hace Duban es, bueno, si tengo 6 puntos de tanqueo, necesito entonces 6 empleados, 6 isleros, para que en cada punto pues, haya un islero allí, entonces siempre me sé, al que llegue me lo llenen. Supongamos, si el carro entra por el lado derecho, entonces está Pepito que llena, pero si el carro entra por el lado izquierdo, entonces está Pedrito, ¿cierto? Y así para cada una de las tres islas, 6 puntos de tanqueo. O será, por ejemplo, que Duban piensa, bueno, yo dueño, puedo entonces contratar solamente a 3 personas, ¿sí? Y entonces a cada uno va a tener entonces el punto de tanqueo por la derecha y por la izquierda, ¿cierto? Pero entonces serían 3 personas siempre allí permanentes. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa en esas horas que son intermedio? Que hay poca afluencia de vehículos. Por ejemplo, lo voy a hablar por aquí por Caucasia, por ejemplo, y que me he dado cuenta en esas islas, 9 y 11 de la mañana. Hay poca afluencia de vehículos, entonces siempre voy a tener entre 3 personas allí. ¿O será que entonces ya ahí puedo minimizar a dos empleados? Entonces que se turnen entonces, por ejemplo, la isla de la mitad. Entonces están uno a cada extremo, pero entonces la del medio es de menos que llegue, ¿cierto? Si llega entonces por la derecha, entonces va Pepito, pero si ya por la izquierda entonces llega es Pedrito, ¿sí? Mientras atiende pues como las islas que tienen propiamente. Entonces esas son decisiones que tiene que hacer, por ejemplo, tomar un empresario en ese sentido. Pero siempre esas decisiones no es solamente de ahorrar, por ejemplo, costos por la parte de operatividad, por tener la cantidad de empleados, sino es buscando siempre la optimización, ¿cierto? Porque puede ser que esa decisión que tome de reducir el personal solamente a 2 en ese horario, haga entonces que se acumule mucha gente allí, que entonces dé pereza, y porque el sol entonces también molesta, estorba, y entonces los clientes se van para la estación que está al frente, porque ahí apenas se llega enseguida lo van tanqueando. Parece entonces una estación de pits de esas de Fórmula 1. Se llega y enseguida le despachan y chao, ¿cierto? Y uno con esos afanes que mantiene constantemente, el tiempo a veces se le hace pues como muy valioso, ¿sí? Entonces miren, pero eso es, bueno, ¿y eso cómo se llevaría aquí a esa matemática? No, pensado de forma adecuada, ¿qué es lo que interviene? Por ejemplo, las horas picos, la cantidad. Entonces ya esa persona tiene que tomar nota, bueno, más o menos en promedio cuánto es que hacen los tanqueos, ¿cierto? Cada hora, cuántos tanqueos se hacen por hora en cada isla, ¿cierto? Si la ubicación de las islas es la adecuada o no, cuánto se demora entonces en un tanqueo, por ejemplo, regular para motos o para carros, ¿sí? O si los divide entonces, bueno, en una sola isla atiendo motos, pero en las otras atiendo es carros, ¿sí? Todas esas anotaciones son las que uno tiene que tener en cuenta para poder entonces optimizar, y eso nos lleva entonces a pensar a uno en algo que es fundamental, y es un modelo, ¿sí? Un modelo básicamente es un enunciado, ¿cierto? Un enunciado que se convierte en un enunciado matemático que lo ayuda entonces a presentar esa situación, un problema pues aquí de la que estaremos nosotros analizando dentro de lo que es la programación lineal, ¿sí? En esos modelos, por ejemplo, dentro de la programación lineal, entonces encontramos algunos modelos como la parte pues de lo que es logística. Entonces aquí importantísimo eso, lo que es el problema del transporte, ¿sí? Mezclas, entonces por ejemplo para la dieta, y aquí voy a hacer algo un poquito como práctico. Hacer dieta no es dejar de comer. Entonces, que yo voy a hacer dieta, entonces me dijeron que las carnes rojas son las que engordan, entonces voy a dejar de comer carnes rojas.
Pero entonces usted, ¿cómo va a suplir las proteínas, los minerales, el calcio, el hierro, el fósforo, las vitaminas que le aportan a su dieta las carnes rojas? O sea, no es solamente dejar de comerlas. Entonces, ¿cómo mezcla usted esas situaciones para tener entonces una dieta pues balanceada? En la parte, por ejemplo, de finanzas, mercadotecnia, asignación de tareas, producción y otro tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, ahí hay parte de lo que es la programación lineal. Me devuelvo el primero, problema del transporte. Ustedes se han puesto una vez a pensar, por ejemplo, en cómo funciona Servientrega, esas empresas de mensajería, de encomiendas. Si la encomienda, por ejemplo, la reciben aquí en Caucasia y se la manda para Medellín, ¿cierto? Estamos en Caucasia y está entonces Medellín, pero por acá entonces también tenemos a Montería. Entonces, ¿cómo hacemos el cruce, por ejemplo, para que la mercancía llegue? ¿Será, por ejemplo, que la empresa hace el envío directo Medellín-Montería? ¿O será que entonces le sale más fácil hacerlo hacia Caucasia y luego entonces Montería? ¿Cierto? Porque por la ruta de turbo podemos llegar entonces a Montería, pero también a Montería también llegamos pues, pasando por Caucasia y pues, a Montería. Entonces, ¿qué decisiones tiene que tomar la empresa para poder hacer esa parte pues como de distribución? ¿Cierto? Estamos en un punto aquí en un intermedio entre Montería y Caucasia. Está, por ejemplo, Planeta Rica, y en Planeta Rica hay un centro de acopio de Colanta. ¿Lo han visto ustedes? ¿Sí? ¿Han visto el centro de acopio pues allí de Colanta en Planeta Rica? Yo no lo conozco. No No conozco Planeta Rica. Ah, listo, bueno. Bueno, mira aquí lo que pasa más o menos, Katia. Planeta Rica, por ejemplo, está aquí de Caucasia a Planeta Rica, se ha hecho uno más o menos 45 minutos, una hora. Y hacia la vía Medellín está Santa Rosa de Osos, y en Santa Rosa de Osos también hay otro centro de acopio de Colanta. Y entonces, y entre Caucasia a Santa Rosa está, por ejemplo, Tarazá. Este va a ser más o menos aquí como un mapita, más o menos aquí. Bueno, este es Santa Rosa de Osos. Aquí está Santa Rosa de Osos, por aquí está Tarazá, Caucasia y Planeta. Listo. De aquí a aquí, Dubán me corrige de pronto los tiempos, son 45 minutos más o menos, ¿cierto? Caucasia, Planeta. ¿Sí? Caucasia, Tarazá, también más o menos son 45 minutos, ¿sí no, Dubán? Pues estoy hablando de vehículo. ¿Sí? En carro. Y Tarazá, Santa Rosa, más o menos, Dubán, ¿cuánto tiempo? Bueno, Tarazá, Santa Rosa. No sé, ¿Cuánto, Dubán? no sé. No sabe, Alice. Bueno, vamos a ver que se colocar aquí algo, creo que más o menos 2 horas. Supongamos 2 horas. Listo, entonces, bueno, y eso pues está hablando pues como de pueblos como grandecitos, ¿cierto? Pues porque hay otros pueblos aquí como intermedios. Entonces, la pregunta que yo hago aquí es, Tarazá es consumidor de productos de Colanta, ¿cierto? Entonces, a Colanta, ¿cómo le quedaría más fácil enviar la mercancía desde Santa Rosa de Osos o enviarla, por ejemplo, desde Planeta Rica? Pues si tomamos aquí tiempo, aquí por ejemplo serían 120 minutos y acá por acá serían apenas 90 minutos. ¿Sí? Entonces dice, listo, por tiempo, por ejemplo, aquí apenas son 90 minutos, entonces sería hora y media. ¿Sí? Eso sería pues como por tiempo. Acá entonces son 120 minutos, entonces demora más. Ahora miremos otros factores
que es lo que hablaban ya ahorita, ya que leímos las restricciones. Santa Rosa de Osos, Tarazá, tiene solamente un peaje, pero Planeta Rica, Tarazá, que es menos tiempo, menos kilometraje, tiene 2 peajes. ¿Sí? Tiene 2 peajes. Entonces, ¿dónde se ahorraría más? ¿Será que entonces compensa esos 30 minutos de diferencia que tenemos aquí? ¿Sí? 30 minutos de diferencia sopesados entonces con 2 peajes y acá entonces un solo peaje. ¿Sí? Bueno, esos 30 minutos entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta en combustible? ¿Cuánto nos cuesta en uso del carro, en el uso del chofer y del ayudante del carro? ¿Cierto? ¿Será que compensarán entonces de pronto mejor despacharlo de acá, que acá tenemos entonces un solo peaje, y que el peaje del carro, por ejemplo, coloquémoslo en 20.000 pesos, baratísimo, 20.000 pesos, y entonces acá implicaría pues, que sean 40.000 pesos. Entonces, miren, algo tan sencillo como eso se convertiría para una empresa en un pequeño problema si no lo piensa de buena forma, ¿cierto? Y hay que tomar la decisión. No podemos dejar de despachar la Tarazá porque es una buena plaza para vender productos, ¿cierto? No podemos dejar de despachar, hay que despachar porque es una plaza pues, que nos da rentabilidad. Pero ¿cómo entonces maximizamos esos recursos que tenemos allá? ¿Cómo optimizamos esos recursos? Haciendo los despachos de Santa Rosa, haciendo los despachos entonces desde Planeta Rica. ¿Sí? De todo ese tipo de variables que están alrededor, todo ese tipo de situaciones que están alrededor, entonces se convierten en nosotros en restricciones que tenemos que analizarlas, depurarlas una a una para tomar entonces la mejor decisión. Y de eso se trata entonces la parte de programación lineal. ¿Sí? La parte de programación lineal. Entonces nosotros tenemos que construir un modelo matemático, y a partir de ese modelo matemático darle solución a ese problema. ¿Sí? Entonces aquí es donde empieza pues como a identificarse qué es lo que contendría entonces un problema de programación lineal. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos un conjunto de datos como lo que mencionaba yo ahorita, ¿cierto? Toda esa información que les indicaba, los tiempos, las distancias, los valores, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, un conjunto de variables, ¿sí? Que tenemos entonces en ese problema. Tenemos lo que son las restricciones, y siempre en ese modelo matemático que nosotros vamos a construir, vamos a tener entonces algo que se llama la función objetivo, la función a optimizar. ¿Sí? Esa función siempre va a ser una función en términos de f de x lineal. ¿Sí? Una función lineal. ¿Qué quiere decir ser una función lineal? Que vamos a tener entonces variables que van a estar entonces expresadas con exponente 1. ¿Sí? El exponente de la variable siempre va a ser pues como 1. Bien, aquí por ejemplo yo les mencionaba por allá el problema del transporte, ¿cierto? Pero aquí podemos entonces representarlo pues como de esta manera. Una fábrica entonces que tiene puntos de acopio, ¿sí? 3 puntos de acopio, entonces queremos alimentar 3 puntos de fabricación, 3 puntos de venta. Entonces, ¿cómo se distribuirían? Pero les mostré pues el ejemplo, y aquí creía que ese es un muy buen ejemplo para ese tipo pues, de situaciones de lo que es el transporte. ¿Sí? Cómo hacen todas esas distribuciones. Y aquí entonces miren, aquí nosotros hablamos ahorita y es de Colanta, ¿cierto? Una empresa pues que es pequeña comparada con otras, ¿sí? Y que tiene que pensarse en esas situaciones. Ahora pensemos por ejemplo en Amazon, ¿sí? Amazon es una empresa entonces que vende de todo, distribuye mercancía a nivel mundial, y entonces Amazon, ¿cómo hace esos procesos de distribución? ¿Sí? ¿Cómo hace esos procesos de encomienda? Máxime, pensemos por ejemplo en cómo los hacía más o menos un año atrás. ¿Y por qué digo un año atrás? Porque más o menos hace un año Amazon tiene ya un punto de atención pues aquí en Colombia, ¿sí? Que es el primero pues que tiene aquí en el país, que tiene en Bogotá.
Pero cuando no estaban, entonces por ejemplo Amazon despachaba productos desde Estados Unidos, desde Europa, desde Asia. Y entonces, ¿cómo hace eso para poder llegarnos acá a nosotros? Y mire, nosotros en ese momento, por ejemplo, si nos entramos a las redes sociales, por ejemplo a Facebook, encontramos en Mercaplex una cantidad de personas que venden productos y que son de procedencia china, ¿cierto? Que uno llama productos chinos. Entonces, ¿cómo se hace esa empresa para despachar pues como esa cantidad de productos y que nos lleguen hasta nuestros hogares? O sea, ¿qué estrategias de transporte, ¿sí?, utilizan entonces para que se pueda obtener pues como lograr pues como el cometido? Bien, aquí voy a hacer un momentico, a dejar de compartirles un momentico aquí pantalla. Bien, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Estamos bien, profe. Iban mirando cualquier duda, estudios serán en ejercicios, cosas así. Claro que sí. Bueno, entonces de esto se trata entonces esa materia, la parte pues como de programación lineal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en álgebra lineal, que es lo que estamos trabajando anteriormente, entonces nosotros veíamos, por ejemplo, de que teníamos situaciones. Voy a tratar aquí un momento, me va a tocar hacer algo que no me gusta hacer porque estoy grabando todo, entonces aquí está grabando aquí toda mi pantalla, pero no hay problema, vamos a hacerlo aquí rapidito. Voy a buscar aquí un pequeño ejercicio, no lo están visualizando ustedes, pero sí está quedando pues como grabado donde lo estoy buscando. Voy a buscarme una pequeña presentación. Aquí. Listo, les comparto pantalla nuevamente. Listo, ya la tengo. Vamos a que cargue. Aquí, listo, está. Bueno, estamos casi que al inicio de semestre, ¿cierto? Pero también estamos en el inicio de lo que es el año escolar. ¿Sí? Inicio del año escolar. Entonces, siempre, este año fue un poco diferente por la situación pues, de la pandemia, el trabajo pues como en casa y todo eso. Pero siempre, al inicio de los años escolares, vemos nosotros ofertas sobre material escolar, ¿cierto? Entonces arman paquetes de cuadernos con lapiceros, con color y todo eso para tratar pues como atraer a los clientes. Entonces pensemos nosotros en esta situación que tenemos aquí. Entonces dice, con el comienzo del curso se va a lanzar entonces ofertas de material escolar. Unos almacenes requieren ofrecer 600 cuadernos, 500 carpetas y 400 bolígrafos para la oferta, empaquetándolo de dos formas distintas. El primer bloque, entonces pondrán 2 cuadernos, una carpeta, 2 bolígrafos. En el segundo se pondrán 3 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Entonces dice, los precios de cada paquete son 6.5 y 7 euros respectivamente, ¿cierto? Si el primero vale 6.5, son 7 euros. Entonces la pregunta aquí que dice es, ¿cuántos paquetes le conviene poner de cada tipo para obtener el máximo beneficio? ¿Sí? Entonces necesitamos distribuir esa cantidad de cuadernos, carpetas y bolígrafos en 2 paquetes diferentes, armando cantidades de paquetes, no en 2, armando diferentes cantidades de paquetes de 2 tipos. Pero la idea es que se obtenga siempre el mayor beneficio. Entonces yo digo, bueno, como el paquete 2 vale 7 euros, ¿cierto? El paquete 2 vale 7 euros, entonces yo solamente voy a hacer paquetes tipo 2. ¿Sí?
Todo eso lo voy entonces a convertir en paquetes de tipo 2. Pero eso, por ejemplo, me podría llevar a que no realmente esté maximizando los beneficios. ¿Por qué? Porque ese paquete, por ejemplo, ese paquete de bloque 2 tiene, miren, dice 2 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Perdón, 3 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Entonces puede ser de que esta cantidad de cuadernos, en este caso 3, no sea lo más conveniente para obtener entonces ese beneficio pues como esperado. ¿Sí? Entonces aquí es donde empieza pues con una pregunta de uno, cómo armar ese tipo de paquetes de tal manera entonces que tengamos ese beneficio pues como deseado o ese beneficio óptimo. De eso entonces se trataría esa parte pues como que es la programación lineal. Un momento aquí por favor. Ay, no les estoy compartiendo bien. Están viendo aquí la pantalla fija. Voy a ver compartir un momentico. No les comparto la pantalla completa. Exacto. Ahora sí. Entonces, esto cómo lo trabajaría uno pues en eso de lo que es la programación lineal. Voy a llevarme eso entonces aquí. Les decía a ustedes, en esta parte de programación lineal lo que buscamos entonces es esta situación, miren que es una situación que está en un contexto cotidiano, ¿cierto? De cierto espacio, llevarlo entonces a un contexto matemático o a un lenguaje matemático. Entonces, una forma de hacerlo que yo trato pues como de mostrarle y una forma pues como muy práctica es construir entonces algo que conocemos, llaman tablas de doble entrada. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, que vamos a armar un paquete, este va a ser el paquete número 1 y aquí vamos a colocar el paquete número 2 y sabemos el contenido que tiene cada paquete, ¿cierto? Entonces llenemos en paquetes, hay cuadernos, también tenemos entonces carpetas, y por otra parte tenemos entonces bolígrafos. Aparte de eso, voy a ampliar aquí un momentico. Conocemos entonces, por ejemplo, lo que es el beneficio. ¿Sí? Conocemos lo que es el beneficio. Y por otro lado, conocemos los totales o cantidad. ¿Sí? Voy a colocar aquí cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de cuadernos que tenemos, cantidad de bolígrafos y de carpetas que tenemos. Entonces miren que la situación nos plantea entonces mucha información, pero esa información entonces si la trabajamos en una tabla de estas que se llaman tablas de doble entrada, nos ayuda entonces como a interpretarla de forma más fácil, ¿sí? Y hacer una lectura mejor. Entonces ustedes aquí me van a ayudar. Entonces dice aquí, paquete número 1. ¿Cuántos cuadernos tiene un paquete número 1? Entonces no le he enunciado, listo. Entonces, 2 cuadernos, ¿cierto? ¿Cuántas carpetas tiene el paquete número 1? Una. Tiene una y 2 bolígrafos, ¿cierto? ¿Y cuál es el beneficio que se tiene por un paquete número 1? ¿Cuánto ganamos? 6.5. 6.5 euros, es correcto. Listo. Aquí entonces eso va a colocarlo que eso está en euros. Bien, ahora el paquete 2, ¿cuántos cuadernos tiene? Dice allá, 3 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. ¿Cierto? Y el beneficio es de 7. Listo. Por otro lado tenemos entonces que no tenemos cuadernos infinitos, tenemos solamente ¿cuántos cuadernos? 600.
600 cuadernos para vender, tenemos 500 carpetas para vender y 400 bolígrafos. Eso es. Listo. Entonces, esta es la información que tenemos nosotros para ese enunciado. Mire, todo eso que está aquí está recogido en esta manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire aquí, si armamos un paquete 1 y un paquete 2, en un paquete 1 y un paquete 2 nos estamos gastando entonces 5 cuadernos y tenemos 600 cuadernos en total, ¿cierto? Igualmente que acá para carpetas, ¿sí? O lo leemos así de esa manera. Bueno, un paquete 1 entonces lleva esta cantidad de carpetas, cuadernos y bolígrafos, y vale esto, ¿sí? Ah, tenemos cuadernos, apenas tenemos 600 cuadernos, ¿sí? Carpeta, ah, apenas tenemos esto, no nos podemos pasar, ¿cierto? Entonces aquí es donde empieza pues como un momentito que yo me avanzo, no lo muestro aquí, ya devolverme un momentito que creo por acá, aquí, eso está. Listo. Entonces, en nuestra situación, nosotros tenemos un conjunto de datos del problema. Ya, esa es la información que tenemos allá. Necesitamos entonces un conjunto de variables que intervienen en el problema. ¿Sí? Un conjunto de variables. Entonces, en nuestro problema, ¿cuáles serían las variables? Pregunta que vamos a tener allí. Luego tenemos un conjunto de restricciones, o sea, cuáles son las limitantes que tenemos en nuestro problema. Y la función que ha de optimizarse, o sea, la función que es objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en nuestra situación? ¿Cuál sería entonces ese objetivo? ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos esa información, esas tres características pues, para programar de forma lineal y pues entonces resolver con nuestra situación. Entonces, por ejemplo, ya uno aquí podría entonces decir que primero, ¿cuál sería entonces nuestra variable? ¿Qué es lo que nos cambia, por ejemplo, en esa tabla de doble entrada? Entonces, por ejemplo, decíamos aquí, bueno, si lo que nos preguntan es para obtener el mayor beneficio posible, ¿cierto? Para obtener el mayor beneficio posible, hay que vender paquetes tipo 1 y o paquetes tipo 2, ¿cierto? Digo y o porque solamente puede ser paquetes tipo 1 o paquetes tipo 2, o podemos vender de ambos, ¿sí? O podemos vender de ambos, pero la pregunta es ¿cuántos de cada uno? ¿Sí? ¿Cuántos de cada uno? Entonces ahí arrancaríamos nosotros a identificar las variables. ¿Y cuáles serán aquí las variables? Bueno, voy a llamar entonces variable X, es el número de paquetes tipo 1 y Y entonces sería el número de paquetes tipo 2, porque eso es lo que no sabemos. ¿Será que solamente un solo paquete tipo 1 y el resto tipo 2 o viceversa, o ninguno de estos, pero sí de estos, o viceversa? Eso no es lo que no sabemos. Entonces, aquí la variable básicamente es la cantidad de paquetes que necesitamos nosotros fabricar de organización de cada tipo, ¿sí? Date entonces esa cantidad de paquetes, podemos nosotros entonces, bueno, no, mentiras. Sabiendo ya esto de que X va a ser el número de paquetes y de que Y va a ser el número de paquetes tipo 2, entonces podemos entonces llevar esto a un lenguaje un poco más técnico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de los cuadernos en totales, en términos de cuadernos, mire lo que nos puede pasar. Para un paquete, mira aquí lo que nos muestra. Para un paquete tipo 1 necesitamos 2 cuadernos. Y para un paquete tipo 2 necesitamos ¿cuántos? 3 cuadernos, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que el número de paquetes de tipo 1 que tienen 2 cuadernos
más la cantidad de paquetes tipo 2 que llevan 3 cuadernos tiene que ser menor o igual a 600. ¿Sí? Toda la cantidad de cuadernos que nosotros organicemos aquí tienen que ser igual a 600 o menores que 600. O sea, no podemos armar paquetes así al azar, podemos decirlo así, que sobrepasen 600. En vez de 601 o 602 no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 600 cuadernos. Y mira aquí, ya tenemos una condición, ¿cierto? Por aquí tenemos también otra condición, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, dice, un paquete 1 lleva una carpeta, un paquete 2 lleva también una carpeta, pero tenemos 500 carpetas en total. Aquí entendería esto, X, que es la cantidad de carpetas, de paquetes tipo 1 con carpetas, más Y, que es la cantidad de paquetes tipo 2 con carpeta, también debe ser menor o igual a 500. ¿Sí? Y por la parte de bolígrafos tenemos también lo mismo. El paquete 1 lleva 2 bolígrafos y el paquete 2 lleva un bolígrafo, y en total tenemos 400 bolígrafos. Entonces serían 2X, ¿cierto? La cantidad de paquete tipo 2 que tienen 2 bolígrafos, más la cantidad de, perdón, aquí paquete tipo 1 y aquí paquete tipo 2 que tienen de un solo bolígrafo, debe ser menor o igual a 400. ¿Sí? Algo importante, por ejemplo, cuando uno trabaja programación lineal, y es que hay algo que se llama no negatividad. ¿Sí? ¿Y qué es la no negatividad? Pregunto entonces, una pregunta para poder responder en esa pregunta que yo me hice. Y la pregunta, esa me la responden ustedes, la de no negatividad. ¿Qué se está vendiendo? ¿Carpetas, cuadernos o bolígrafos? ¿O qué es lo que está vendiendo esa empresa? Cuaderno, carpeta y bolígrafo. ¿Por separado? Por paquetes. Por paquetes. Está vendiendo paquetes, Por ¿cierto? paquete. Exacto, muy bien. Está vendiendo por paquetes. Y para poder ganar dinero, ¿qué tiene que hacer la empresa? Vender los paquetes. Vender, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno llamaría la no negatividad. ¿Y qué es la negatividad? Que este X, ¿sí?, o la Y, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, nosotros podemos vender, ¿sí?, podemos vender 1, 2, 3 o infinitos paquetes, ¿cierto? Pero no podemos vender 0 paquetes. Si no vendemos ningún paquete, entonces no tendremos ninguna utilidad, ¿sí? Entonces esa es como la primera condición de no negatividad en la parte pues como de programación lineal, ¿sí? Y esto que hemos escrito aquí es lo que se llamarían las restricciones. Quedó muy pegadito. Eso es lo que le llamaríamos entonces nosotros las restricciones. ¿Sí? Esas son las condiciones. La cantidad de cuadernos no debe sobrepasarse de 600, cantidad de carpetas 400, cantidad de bolígrafos, cantidad de carpetas 500 y cantidad de bolígrafos 400. Y aquí esto, entonces nos indicaría que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa es la condición de no negatividad. Que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no vendemos paquetes tipo 1 o que no vendemos paquetes tipo 2, ¿sí?, pero hay que vender de alguno de los dos o de los dos. Alguno tiene que ser mayor o igual que 0. Listo. Ahora nos hablaba por allá algo que llama que la función objetivo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Yo me devuelvo entonces acá el enunciado. Mira, aquí aparece entonces el objetivo. ¿Cuántos paquetes le conviene poner de cada tipo para el objetivo máximo, ¿sí, no?, para beneficio máximo?
Entonces el objetivo aquí va a ser de maximizar, ¿sí? De maximizar, y entonces ya sería entonces una función en términos pues como de f de x, o una función de maximización. No voy a colocar aquí f de x, sino como una función de maximización simplemente. ¿Y cómo entonces uno maximizaría aquí? Como x, nosotros colocamos acá que x representa el número de paquetes tipo 1 y que y representa el número de paquetes tipo 2, y por aparte sabemos que el paquete número 1 tipo 1 vale 6.5 euros y el paquete número 2 7 euros. Entonces, ¿cómo maximizaríamos? De la siguiente manera. Uno diría, listo, el beneficio que me da un paquete lo multiplico por la cantidad de paquetes que hay, que venda, ¿cierto? Eso me da entonces el beneficio de los paquetes tipo 1. O sea, si vendo un solo paquete tengo 6.5, si vendo 2 entonces sería 3.13 y así sucesivamente. Más, ahora entonces lo que me pasa con el paquete tipo 2, que se me deja 7, pero no sé cuánto es el número de paquetes que debo dar más, ¿sí? Entonces miren que aquí, comparado con lo que analizamos ahorita atrás del sistema de ecuaciones, aquí tenemos más cosas. Tenemos entonces, como les decía, una función objetivo, ¿cierto? Que en ese caso va a ser de maximización, y tenemos 1, 2, 3, hasta 4 ecuaciones, y tenemos x, y, que son las variables, ¿sí? Que son las variables que ya están definidas aquí, que es lo que representaría esa x y esa y. Entonces mire cómo esto que está en un lenguaje textual, ¿cierto?, lo fuimos modelando nosotros a un lenguaje matemático, y eso es lo que se llamaría entonces programación lineal. Ya teniendo de esta manera, entonces uno puede resolver esta situación para encontrar un espacio, ¿cierto?, un conjunto de soluciones que satisfagan esta condición, esta y esta. Pero dentro de ese espacio hay un punto en particular que hace que, a pesar de que satisfaga todo esto, hace que esto sea máximo, ¿sí? Que esto sea máximo. Pero eso será entonces historia para otro capítulo de esta clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todo está bien. Listo, bueno. Entonces, de esto se trataría entonces esa materia. Les hice pues como a grandes rasgos la descripción de la materia y de qué es lo que trabajaríamos, ¿cierto? Para resolver esto, entonces hay varias formas. Es que es lo que vamos a trabajar. Vamos primero a hacer la parte gráfica, luego analizaríamos una parte como un poco más analítica, con lo que es el método del transporte, el método simplex, ¿sí? Y algunos parámetros pues, como que se llamarían más parámetros de programación lineal. Con ello entonces trabajaríamos para darle solución a este tipo de situaciones. Y lo que se busca con ella es que cuando esta, por ejemplo, es relativamente simple de modelar, hay otras que son un poquito más complejas, y entonces necesitaríamos unos algoritmos matemáticos más elaboraditos, pero que tendrían también solución desde ella. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, no tenemos dudas, nos quedan 2 minutos de la tutoría, pero creo que podríamos dejarla entonces así por hoy. Se hizo, profe, de una. Ok, bueno, Dubán, Katia, nuevamente bienvenidos entonces a esta clase, y nos conectamos nuevamente entonces el próximo martes. Que tengan buen resto de día.